Perfecto, ahí está. Nos encontramos, como siempre, por la gracia de Dios, en un nuevo encuentro para profundizar nuestra fe católica. Hoy deberíamos hablar de otros artículos del credo que estamos siguiendo con la ayuda de la explicación de Santo Tomás de Aquino y ayudándonos también con el Catecismo de la Iglesia Católica. Precisamente, veremos hoy los números de artículos 3, 4, 5 y 6. El artículo 3, vamos a ver, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. O sea, ¿por qué se dice esto en el credo? El artículo 4, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Artículo 5, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y por último, el artículo 6, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, empezamos con el primero, o sea, el artículo 3, que anuncia fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Para el cristiano, no basta solo con creer en el Hijo de Dios, también hay que creer en su encarnación. Por eso San Juan Evangelista, después de haber hablado al comienzo de su Evangelio de la palabra de Dios, ¿se acuerdan que dice el verbo estaba en Dios? Entonces hace todo el relato principal de la palabra. Como consecuencia, San Juan Evangelista nos habla de su encarnación, de la encarnación de la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 14. Él dice, y la palabra se hizo carne. Y para que podamos extraer algo de esto, Santo Tomás nos muestra dos ejemplos. Nos consta que nada hay tan semejante al Hijo de Dios como la palabra concebida en nuestra mente, pero no emitida al exterior, como dijimos la última vez. O sea, nadie conoce la palabra mientras está en la mente humana, a no ser el que la ha concebido. Solo que la piensa la palabra y sabe lo que está pensando, la palabra que está pensando, pero como el niño cuando es chiquitito, él quiere decir algo, pero nosotros no escuchamos. Pero él ya sabe lo que quiere decir, pero lo sabe solo él. Pero una vez revestido de un cuerpo humano, se manifestó y se dio a conocer. Si nos damos cuenta, esto también ocurre con las palabras, que para conocerlas deben emitir un sonido con la boca para que se pueda conocer la palabra a través de la voz. Entonces, Santo Tomás explica aquí un ejemplo diciendo que como la palabra, para que nosotros la podemos ver, tocar, podemos decir, y se tiene que hacer visible, entonces, o con el sonido o también escribiendo, ¿no? Al mismo modo, la palabra de Dios, para darse a conocer, se revistió de carne, se hizo conocer, haciéndose hombre. El otro ejemplo consiste en que, aunque la palabra pronunciada se conozca mediante el oído, sin embargo, no se ve ni se toca, sino cuando se pone per escrito, que ya se puede ver y tocar. Así la palabra de Dios no se pudo ver ni tocar, por así decir, hasta que fue escrita en un cuerpo como el nuestro. Y aquí está el ejemplo de la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, y Jesucristo, la palabra hecha carne.
Y así como en el escrito en que aparece la palabra de rey, así al cuerpo humano al que se le ha unido hipostáticamente la palabra de Dios, se llama Hijo de Dios. Y por eso dijeron los apóstoles, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María, Virgen. Aquí se habla del... un ratito. Se habla de los apóstoles, porque estamos viendo el credo apostólico, lo que nos transmitieron los apóstoles de la fe católica. Entonces, todos los artículos que estamos viendo, estos nos vienen transmitidos de los apóstoles. Para entendernos el credo breve, el más chiquito. De esas reflexiones que hemos hecho, podemos obtener algún beneficio para nosotros. Y vamos ahora a ver cuáles son los beneficios. Primero, se confirma nuestra fe. Porque si alguien contase algo sobre una tierra remota y no hubiera estado allí, no sería creído como si hubiese estado. Por tanto, antes de venir Cristo al mundo, los patriarcas, los profetas y Juan Bautista hablaron de Dios. Sin embargo, la gente no los creyó como a Cristo, que estuvo con Dios, más aún, que era una misma cosa con Dios. Por esto, es mucho más firme nuestra fe que se nos ha transmitido por el mismo Cristo. De hecho, el apóstol San Juan dice en su Evangelio, dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él nos lo ha contado. Segundo beneficio, aumenta nuestra esperanza. Es evidente que Cristo no vino a nosotros para trivialidades, sino para un gran provecho nuestro, por lo que en cierto modo realizó un intercambio. Esto es, que tomó un cuerpo animado y se dignó nacer de la Virgen para que a nosotros se nos dé abundantemente su divinidad. Y se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Tercero beneficio. Por todo esto se enciende la caridad. No hay señal más evidente de la caridad divina que el que Dios, creador de todas las cosas, se hizo criatura. Nuestro Señor se hizo hermano nuestro. El Hijo de Dios se hizo hijo del hombre. Y por eso, como fruto de esta consideración, el amor a Dios tiene que reavivarse e inflamarse. Cuarto, se nos anima a conservar pura nuestra alma, pues de tal modo fue nuestra naturaleza ennoblecida y enaltecida por la unión con Dios, que fue elevada a participar de la divinidad. Por esta razón, después de la encarnación, el ángel, en el Apocalipsis, no quiso aceptar que San Juan le adorase, lo que antes sí aceptaba de los grandes patriarcas en el Antiguo Testamento. Por eso, recordando y considerando esta exaltación, el hombre debe rechazar su propio envilecimiento y el de su naturaleza por el pecado. Y quinto, se enciende nuestro deseo de llegar a Cristo. Si un rey tuviera un hermano y estuviese lejos de él, el hermano quería venir a estar con él. Así, al ser Cristo nuestro hermano, debemos desear estar con él y unidos a él.
La imagen es San Juan Evangelista escribiendo el Apocalipsis. Como ustedes saben, es una revelación. Y ahí está el Dios Padre y el ángel. Artículo 4. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. El hecho de que Cristo muriese por nosotros es tan difícil de entender que apenas puede ser captado por nuestra inteligencia. Más aún, dice Santo Tomás, no cabe en absoluto en nuestra mente. Tanta es la gracia de Dios y su amor hacia nosotros, que ha hecho por nosotros mucho más que lo que podemos entender. Sin embargo, no debemos creer que Cristo cargó de tal modo con la muerte que muriese también la divinidad, sino que solo su naturaleza humana murió en él. Pues no murió en cuanto que era Dios, sino en cuanto hombre. Y esto es claro, y eso se aclara, con este ejemplo. El ejemplo del hombre, o sea, de nosotros. Nos consta que cuando alguien muere, cuando se separa el alma del cuerpo, no muere el alma, sino el cuerpo, es decir, la carne. Así en la muerte de Cristo no murió su divinidad, sino su naturaleza humana. Pero si los judíos no mataron la divinidad, da la impresión de que no cometieron un delito mayor que si hubiesen matado a cualquier otro hombre. Aquí podemos aplicar el ejemplo de un rey que estuviese vestido con una túnica incurría en tanto delito como si manchara al propio rey. Por eso, aunque los judíos no pudieron matar a Dios, sin embargo, matando a la naturaleza humana asumida por Cristo, son tan culpables como si hubiesen matado a la divinidad. Como se dijo anteriormente, el Hijo de Dios es la palabra de Dios hecha carne. Es como la palabra del rey escrita en un papel. Y si alguien hiciese añicos el escrito del rey, es como si destrozase la palabra del rey. Por consiguiente, tanto pecado tienen los judíos como si hubiesen matado la palabra de Dios. Pero ¿qué necesidad tenía la palabra de Dios de padecer por nosotros? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué tan sufrimiento? ¿Por qué tan grande sufrimiento? Y no es una invención, es propiamente así que pasó esto, ¿no? Y mucho más de lo que podemos entender nosotros, como decimos antes. Muy grande es la necesidad y se puede deducir con una doble necesidad. Primera necesidad, como remedio contra los pecados. Y segundo, como ejemplo que hemos de evitar. Entonces, ¿por qué toda la pasión? ¿Por qué todo el sufrimiento de Cristo, de la palabra de Dios? Por dos cosas. Como remedio contra los pecados y como ejemplo que hemos de imitar. Vamos a ver primero, como remedio contra los pecados. Porque contra todos los males en los que caemos por el pecado, encontramos remedio por la pasión de Cristo. ¿Cuáles son los males? Estos males son 5. El primero, contraemos una mancha,
El hombre, cuando peca, enturbia su alma, ya que como la virtud del alma es su hermosura, el pecado es su fealdad. Pero esto lo cambia la pasión de Cristo, pues con su pasión preparó con su sangre un baño en el que lavar a los pecadores. Pero el alma se lava en la sangre de Cristo por el bautismo, porque de la sangre de Cristo brota una fuerza regeneradora. Segundo, cometemos una ofensa contra Dios, pues lo mismo que los seres carnales aman la hermosura de la carne, Dios ama la belleza espiritual, que es la hermosura del alma. Cuando el alma se mancha por el pecado, ofende a Dios y incurre en su desagrado. Pero la pasión de Cristo cambia esta situación, ya que Cristo satisfizo al Padre por el pecado, por el cual el hombre no podía satisfacerle. La caridad y la obediencia de Cristo fueron mayores que el pecado y la desobediencia del primer hombre. Tercero, caemos en la debilidad, pues el hombre que ha pecado una vez cree que más adelante puede evitar el pecado, pero le ocurre lo contrario y queda más inclinado al pecado y está dominado por él cada vez más. Y el hombre, en lo que está de su parte, se pone en tal estado que no puede salir del pecado, como el que cae en un pozo, a no ser con la fuerza de Dios. Por eso, después que el hombre pecó, nuestra naturaleza quedó más inclinado al pecado. Pero Cristo destruyó esta debilidad y flaqueza, pero no las hizo desaparecer del todo. Aunque de tal manera quedó el hombre confortado por la pasión de Cristo y el pecado tan debilitado que éste no puede llegar a dominarlo si nosotros no queremos. Y el hombre puede intentar apartarse del pecado, ayudado por la gracia de Dios, que se le da en los sacramentos, cuya eficacia proviene de la pasión de Cristo. Los sacramentos están incluidos adentro de la pasión, brotan a la pasión de Cristo. Y entonces un hombre, un pecador, puede salir del pecado, puede abandonar una vida de pecado si está unido con los sacramentos y por medio de los sacramentos está unido con la pasión de Cristo. Por eso que es muy, muy importante. Cuarto, merecemos un castigo. Esto exige la justicia de Dios, que todo el que peca sufra el castigo. Eso lo vemos también con los niños, con nuestros hijos, nietos, no hacen algo de malo, para arreglar la cosa, tiene que pagarla con una penitencia, aunque chiquita que sea, pero para que él entienda que es una justicia. La pena se paga por la culpa. Lo repito, la pena se paga por la culpa. Como la culpa del pecado mortal es infinita, porque va en contra del bien infinito que es Dios, cuyos preceptos quebranta el pecador, la pena que merece el pecado mortal es infinita. Pero la pasión de Cristo tuvo tanto poder que bastó para expiar los pecados de todo el mundo, aunque fuesen cientos de miles. Por esto, al bautizado se le borran todos los pecados. Así ocurre también cuando el sacerdote perdona los pecados en la confesión.
Y por este motivo, quien más se una a la pasión de Cristo, mayor perdón conseguirá y más gracia recibirá. A veces eso se escucha mucho, ¿no? Y también es una tentación del diablo. Cuando nosotros hacemos un pecado, a veces tampoco es un pecado mortal, a veces sí, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, hermana, no, es que yo no voy a la misa, son más de 40 años, no me puedo ir a confesarme. El sacerdote no me va a perdonar. Pero ahí estamos faltando en la confianza en que la pasión de Cristo y el remedio a todos los pecados del mundo, todos los pecados del mundo. Y no está en el mundo una cosa más suprema y más hermosa, ¿sí? Y de más valor, como ir a la confesión, del sacerdote, arrodillarse y decir, Padre, yo he pecado y yo me arrepiento, porque no lo quería hacer, pero soy débil. Y bueno, lo hice muchas veces, pero no quiero hacerlo más. Y ahí el sacerdote te dice, vete, hijo, vete y no peques más. Dios te perdona. Y todos los pecados que se dicen en confesión, ahí se acaban. Dios no se acuerda más de este pecado. Lo que se lo acuerda es el diablo, que después de la confesión está ahí diciendo, mira, que no te perdonó. Escúchame, que no te perdonó. A ver, te ha dicho el sacerdote, pero Dios no te ha dicho que te perdona. Entonces no está escuchando al sacerdote porque le digo una mentira. Eso lo hace enseguida. Pasa que uno se desespera porque esto quiere. Pero la pasión de Cristo limpió todos los pecados del mundo. El bautismo, por medio del bautismo, nosotros también fuimos lavados. Quinto, se nos expulsa del reino, porque los que ofenden a los reyes son obligados a expatriarse de sus dominios. De ese modo, el hombre a causa del pecado es expulsado del paraíso, como Adán, que nada más pecar fue expulsado de él y le fueron cerradas sus puertas. Pero Cristo, por su pasión, abrió aquellas puertas y volvió a llevar el reino a los desterrados. Pues cuando se abrió el costado de Cristo, quedó abierta la puerta del paraíso. Y al derramarse su sangre se limpió la mancha, se aplacó Dios, se eliminó la debilidad, se expió la pena y los desterrados fueron llamados de nuevo al reino. Así pues, queda clara la utilidad de la pasión de Cristo como remedio contra los pecados. Era la primera necesidad. Ahora vamos a ver aquí una imagen para meditar un poquito lo que fue la pasión de Cristo. Perdón. Pero no es menor su utilidad como ejemplo para todos, que la segunda, estamos ahora viendo la segunda, el ejemplo que hemos de imitar. Como dice San Agustín, la pasión de Cristo basta como ejemplo de manera absoluta para nuestra vida. Pues quien quiera llevar una vida perfecta no tiene otra cosa que hacer más que rechazar lo que Cristo rechazó en la cruz y buscar con interés lo que Cristo buscó. Entonces nosotros queremos ser santos, ¿qué tenemos que hacer? Nada más que imitar a Cristo y rechazar todo lo que Él rechazó en la cruz
y buscar todo lo que Cristo buscó en la cruz. O sea, por un ejemplo, rechazar, buscar. Y Cristo en la cruz rechazó los cariños que podía tener de su mamá y rechazó toda la comodidad que podía tener. Si hasta días antes lo habían aclamado como rey, la misma gente que usted ven ahí, y ahora le dicen las palabras más feas del mundo. Además, ¿qué buscó Cristo en la cruz? Buscó la humildad, la mortificación, la vergüenza de estar ahí clavado en una cruz como un malhechor, ¿no? ¿Dónde estaba su mamá que lo miraba? Lo miraba ahí colgado en una cruz, clavado en una cruz, ensangrentado y dolorido y no poder hacer nada. Ningún ejemplo de virtud falta en la cruz. En ella encontramos un ejemplo de amor, de paciencia, de humildad, de obediencia, menospreciar las cosas terrenas. Al final de este artículo podemos deducir entonces que para imitar a Cristo debemos meditar en la pasión de Cristo. Todos los santos, religiosos, no religiosos, sacerdotes, mujeres de familias, y que son santos o santas, meditaban la pasión de Cristo enseguida, porque ahí está la clave por la santidad. Artículo 5. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Como ya se ha dicho, la muerte de Cristo ocurrió cuando se separó su alma de su cuerpo, como sucede con los demás hombres. Pero la divinidad estuvo tan indisolublemente unida a Cristo, hombre, que aunque su alma y su cuerpo se separasen entre sí, la divinidad estaba tan perfectísimamente unida a ese cuerpo y a esa alma, que el Hijo de Dios estuvo en el sepulcro con ese cuerpo y descendió con el alma a los infiernos. Entonces Cristo bajó a los infiernos con el alma. El cuerpo esperó en el sepulcro. Después, cuando subió el alma, se unió nuevamente al cuerpo. Pero en todo este pasaje, la divinidad nunca dejó ni el alma ni el cuerpo. Siempre estuvo juntas. Hay tres razones por las cuales Cristo descendió con su alma a los infiernos. La primera es la que defiende que Cristo expió totalmente, tanto por el pecado como por el castigo. Pues el castigo por el pecado del hombre no solo consistía en la muerte corporal, sino también en el castigo del alma, porque también el pecado afecta al alma, por lo que la misma alma era castigada con la privación de la visión divina. Perdón, hago una pausa porque se pueden apagar, alguna no tiene micro prendido, se pueden apagarlo. Gracias. Y entonces, la primera, voy a repetir, la primera razón por las cuales Cristo descendió a los infiernos. La primera es la que defiende que Cristo expió totalmente, tanto por el pecado como por el castigo. Pues el castigo por el pecado del hombre no solo consistía en la muerte corporal, sino también en el castigo del alma, porque también el pecado afecta al alma.
por lo que la misma alma era castigada con la privación de la visión divina. Con el pecado, como fue por Adán, y Eva, fueron echadas del paraíso. O sea, eso ¿qué quiere decir? Quiere decir que no podían ver más a Dios cara a cara. Antes lo veían. Después del pecado, tuvieron por justicia alejarse de Dios, estar lejos de Dios, no poderlo mirar, no poderlo amar. Y esta es una pena muy grande por el alma. La segunda, perdón, y para anular este castigo todavía no había habido satisfacción. Por este motivo, todos los hombres, incluso los patriarcas, hasta llegar a José, el padre de Jesús y el esposo de María, San José, hasta San José, todos los hombres, antes de la venida de Cristo, descendían a los infiernos. Pero como Cristo cargó con toda la pena debida por los pecadores, también su alma descendió después a los infiernos. La segunda razón es para ayudar más perfectamente a sus amigos, pues no solo tenía amigos en el mundo, también los tenía en los infiernos, pues aquí había también amigos de Cristo, que lo eran porque tenían capacidad de amar. En el infierno se encontraban muchos que habían muerto en el amor y en la fe, en aquel que iba a venir, que creían en Cristo, que tenía que venir todavía, como Abraham, David, etc. Y como Cristo había venido a los suyos, que estaban en el mundo, y los había ayudado con su muerte, quiso también visitar a esos otros que estaban en los infiernos y acudir en su ayuda bajando hasta ellos. La tercera razón es para triunfar perfectamente sobre el diablo. Lo repito, triunfar perfectamente sobre el diablo. Entonces ya ganó Cristo totalmente encima del diablo. Alguien triunfa perfectamente cuando no solo lo vence en el campo de la batalla, sino que también invade su territorio hasta su propia casa y lo expulsa de ella y de su trono. Aunque la muerte fue totalmente destruida por Cristo, el infierno no lo fue del todo, sino tan solo dañado. O sea, cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, ahí destruyó la muerte corporal para nosotros y la muerte del alma. O sea, nosotros después de la muerte ahora podemos resucitar y podemos ir en paraíso. ¿Sí? Invece, no destruyó el infierno, solo lo dañó. Porque es claro que no liberó a todos del infierno, no todas las personas que estaban ahí esperando en el infierno, no todas eran buenas. Estaban algunos que creían en Cristo y que esperaban y que amaban y se comportaban bien, ¿no? Y tenían fe en Dios, pero como David, Abraham, pero también tenían algunos del Antiguo Testamento y Caín, ¿no? Y que eran malos y no amaban y no creían. Entonces, estas personas, estas almas, tenían que quedarse ahí. De esas razones podemos sacar para nuestra enseñanza 4 consecuencias. ¿Y cuáles son? La primera, una esperanza firme en Dios. Perdón que hago un comentario. Esta es la primera consecuencia, es una de las más importantes que tenemos que poner en práctica en estos tiempos de lío que tenemos en el mundo. Ustedes ya me entienden con muchas cosas. Y tenemos que tener una esperanza firme en Dios. Porque siempre que el hombre está en la aflicción,
Siempre debe esperar ayuda del Señor y confiar en Él. Segunda consecuencia, debemos asumir el temor y rechazar toda vana presunción. Pues aunque Cristo padeció por los pecadores y descendió a los infiernos, no libró a todos, sino a aquellos que estaban sin pecado mortal. A los que habían muerto en pecado mortal, los rechazó. Tercera, debemos vivir con cuidado. ¿Qué quiere decir? Cuidado con el pecado. Cuidado con todo, o sea, tener vigilancia, vigilar. Y lo más posible que podemos. Todo lo demás lo hace la gracia de Dios y la Virgen Santísima. La cuarta consecuencia es fruto de este ejemplo de amor. Pues como Cristo descendió a los infiernos para salvar a los suyos, del mismo modo hemos de bajar nosotros para auxiliar a los nuestros. Estos nada pueden, por eso debemos ayudar a los que están en el purgatorio. Porque las almas del purgatorio no pueden rezar por ellas, por ellos mismos. Pueden rezar para nosotros, sí, pero por sí mismo, para la liberación de ellos, no lo pueden. Y entonces esperan y están suplicando y esperando nuestras oraciones. Se les ayuda, pues, de tres maneras, dice San Agustín, con misas, con oraciones y con limosnas. Hay dos cosas que el hombre tiene que conocer necesariamente: la gloria de Dios y el castigo del infierno. ¿Por qué? Porque atraídos por la gloria y atemorizados por el castigo, los hombres andan con cautela y se apartan del pecado, aunque estas cosas son muy complicadas para la mente humana. Pero si yo sé, como estábamos hablando el otro día, el otro mes, y que a veces escuchamos decir que no existe el infierno. Bueno, si a mí me dirían que no existe el infierno, yo sería capaz de hacer mucho daño, muchísimo. Ya lo hago creyendo que existe el infierno. Imagínense si no creo que existe el infierno. Entonces yo sé que está una pena y es muy grave, la pena es muy, se sufre mucho y claro, yo voy a tener cuidado, no quiero ir ahí. Nos encontramos con muchos que resucitaron de entre los muertos del Evangelio, como Lázaro, el hijo de la viuda, la hija del jefe de la sinagoga. Pero la resurrección de Cristo es distinta de la de estos y otro más, porque en cuatro aspectos. Primero, por la causa de la resurrección. Los que resucitaron no lo hicieron por sí mismo. Lázaro no resucitó por sí mismo. La hija de la viuda, el hijo de la viuda no resucitó por sí mismo, por su potencia, porque él da muerto decidió, dice, no, voy a levantarme y voy a resucitar. No, no lo pudo hacer. Sino que fueron resucitados todos por Cristo, o por las oraciones de los santos, como en el caso de San Juan Bosco. San Juan Bosco resucitó a un chico porque se había muerto, porque la gente le había dicho que se había muerto en pecado mortal. Y no alcanzó, pidió la confesión, pero no alcanzó, murió. Entonces llega Juan Bosco y resucita al chico, lo confesa, el chico se muere en gracia. Pero con la oración de los santos, siempre atrás está Cristo.
Cristo, en cambio, resucitó por sí mismo, porque no solo era hombre, también era Dios, y la divinidad de la palabra de Dios nunca estuvo separada ni de su alma ni de su cuerpo, como estábamos diciendo antes. Por este motivo, cuando Él quiso, el alma pudo volver a tomar el cuerpo y el cuerpo al alma. Cuando Él quiso, ¿sí? El alma se unió otra vez, se unió otra vez al cuerpo. Segundo, se distingue en cuanto a la vida para que la resucitó. Porque Cristo resucitó para una vida gloriosa e incorruptible. Invece, por ejemplo, Lázaro, cuando resucitó, no resucitó una vida incorruptible, no tenía un cuerpo glorioso, no, resucitó como era antes de morir y después murió otra vez. Y dice Cristo no, Cristo resucitó con un cuerpo glorioso y inmortal. Tercero, se distingue de la resurrección de los otros por sus frutos y eficacia, ya que en virtud de la resurrección de Cristo, todos han resucitado. Cuarto, se distingue en cuanto al tiempo, ya que la resurrección de los demás se retrasa hasta el fin del mundo, excepto la de algunos a los que les ha adelantado por especial privilegio, como a la Santísima Virgen, y como algunos creen piadosamente a San Juan el Evangelista. Pero Cristo resucitó al tercer día. Y esto es así porque como la resurrección, la muerte y el nacimiento de Cristo fueron para nuestra salvación, quiso resucitar cuando más provechoso fuese para nuestra salvación. Por esto, si nada más morir hubiese transcurrido mucho tiempo, los discípulos no se hubiesen mantenido en la fe y su pasión no hubiese tenido ninguna utilidad. De todo, sí, esto Santo Tomás lo va a explicar en un otro texto que él tiene y también lo profundiza en la Summa Teológica. Él dice que no resucitó rápidamente el día siguiente. ¿Por qué? Porque si resucitaba el día siguiente podía ser no creído. Y también porque esperando la resurrección, él había ya dicho, ¿no?, que iba a resucitar. Pero esperar una cosa hace que nosotros la amamos más. Cuando nosotros tenemos que esperar una persona que está para venir, ¿no? Una persona cara, un hermano que vive lejos, un hijo. Nosotros lo esperamos con todo el corazón, con una gana de verlo. Perdón. Estaba viendo una cosa, perdón. Con una gana de verlo. Entonces también por eso. Y mucho más. Santo Tomás va explicando alguna cosa más del provecho y el por qué la resurrección después de 3 días. Fusible por el suelo allí. No sé dónde los puse. Perdón, ¿alguna de ustedes tiene el altavoz activado? Por favor, si pueden hacer en otro modo porque se escucha todo en el audio. Esto aquí hay... Pero es posible. Y en el suelo, pero no sé dónde lo encontré. Y ahora al ver eso de la lavadora, digo... No hacía nada de las cosas. Así deja por decir el teléfono y las cosas, las llaves. Ahí está mirando también. Bien, vamos adelante. De todo esto podemos sacar cuatro enseñanzas.
para nuestro provecho. La primera, que aprendamos a resucitar espiritualmente de la muerte del alma, en la cual caemos por el pecado, a una vida de santidad que se consigue por la penitencia. O sea, cada vez que yo caigo, hago pecado, como si mi alma muere, yo puedo resucitar confesando mi pecado y haciendo penitencia. Bueno, ahí resucito a otra vida, una vida de santidad. La segunda, que no retrasemos resucitar hasta la muerte, sino que lo hagamos cuanto antes, o sea, más rápido posible. No esperamos que no, tengo tiempo. A ver que tengo tiempo. Tengo 30 años, voy a tener mucho tiempo adelante para confesar. Y a veces no, porque puede ser que me muero el mismo día. La tercera, para que resucitemos a una vida incorruptible. La cuarta, para que resucitemos a una vida nueva y gloriosa. Para que en efecto evitemos todo lo que anteriormente fue ocasión de muerte y de pecado. Perdón, le pido a la señora Dolores que me haga el favor de apagar el micrófono, por favor. Se escucha todo. Gracias. Bien, vamos adelante. Artículo 6. Subió a los cielos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Después de la resurrección de Cristo, conviene creer en su ascensión, ya que a los 40 días subió a los cielos. Entonces, tuvimos que esperar 3 días, los apóstoles más que nada, 3 días para la resurrección y 40 días para la ascensión. En torno a este hecho podemos resaltar 3 consideraciones. Primero, que fue sublime la ascensión. Segundo, fue razonable. Y tercero, fue útil. Entonces, sublime, razonable y útil. En primer lugar, fue ciertamente sublime. ¿Por qué? Porque ascendió a los cielos. El término derecha no se aplica a Dios en el sentido material, cuando dice y está sentado a la derecha de Dios. No en el sentido material, sino metafórico, en el sentido de ser igual al Padre. En cuanto hombre, sentado a la derecha del Padre, quiere decir el mayor de todos los bienes. En segundo lugar, la ascensión de Cristo fue razonable por haber sido a los cielos, y esto por 3 motivos. El primero, porque Cristo estaba destinado a los cielos por su misma naturaleza, ya que es algo natural que alguien vuelve allí de donde procede. El segundo, porque Cristo se merecía el cielo por su victoria. Y el tercero, por su humildad. No hay humildad tan grande como la de Cristo, que siendo Dios quiso hacerse hombre, y siendo Señor quiso ser como un siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. En tercer lugar, la ascensión de Cristo fue útil por 3 razones. Primero, porque nos abrió camino, ya que para esto subió a los cielos, para abrirnos un camino. Segundo, fue útil, ¿por qué? Por tranquilizarnos. Para esto subió a los cielos, para interceder por nosotros. Tercero,
para arrastrar nuestros corazones hacia Él, para que todos nosotros podamos llegar a Él con amor. Entonces voy a repetir un ratito. Decimos que la ascensión al cielo fue sublime, razonable y útil. Sublime porque fue al cielo, ascendió a los cielos. Segundo lugar, razonable por haber sido a los cielos y porque Cristo estaba destinado a los cielos por su misma naturaleza, el Hijo de Dios. Porque Cristo merecía el cielo por su victoria y por su humildad. Por eso que fue razonable. Y tercero, fue útil por abrirnos un camino para tranquilizarnos y para interceder por nosotros. Vamos a la conclusión. Más o menos va a ser así si nosotros llegamos al cielo, como esta imagen. Imagínense la fiesta y los cantos que hacen los ángeles y la gloria que puede dar a Dios si nosotros vamos directamente al cielo, nos hacemos santos, ¿no? Y no es imposible. Para terminar, nos encomendamos a la Virgen María, Madre del Verbo encarnado, y Reina del cielo y de la tierra, para que nos conceda la gracia de crecer en el amor a su Hijo y a la Iglesia, y nos ayude a distanciarnos y despreciamos cada vez más el pecado, que nos aleja del reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.